Nunca debí aceptar el turno de noche en el castillo. Esto ocurrió durante el verano de 2019 cuando estaba terminando mi último año de arqueología en la universidad. Como muchos estudiantes, estaba buscando cualquier trabajo relacionado con historia o patrimonio que pudiera añadir a mi currículum, y terminé consiguiendo un puesto temporal en un castillo de Escocia. No voy a decir exactamente cuál era porque todavía existe, sigue abierto al público, y sinceramente no tengo ganas de que alguien del personal reconozca algunos detalles de esta historia. Lo único que diré es que se encuentra en las Highlands y que ciertas partes del edificio tienen más de 700 años. Mi trabajo era bastante aburrido. Pasaba la mayor parte del día ayudando a catalogar documentos antiguos, tomando fotografías de registros históricos y organizando cajas llenas de papeles que probablemente nadie había tocado en décadas. No era emocionante, pero me encantaba. Siempre había querido trabajar en un lugar así y pasar mis días rodeado de historia. Las primeras semanas fueron completamente normales. El castillo recibía turistas durante el día y por las tardes quedábamos solamente unos pocos empleados. Había 2 guías, una mujer que se encargaba de la tienda de regalos, un supervisor y ocasionalmente yo, dependiendo de las tareas pendientes. El edificio era enorme, mucho más de lo que parecía desde el exterior. Había pasillos estrechos, escaleras ocultas dentro de los muros, habitaciones cerradas al público y torres que ya no se utilizaban para nada. Al principio aquello me fascinaba. Cada rincón parecía esconder una historia. Sin embargo, pronto empecé a notar algo extraño. No era nada sobrenatural. De hecho, en ese momento ni siquiera me pareció importante. Había puertas que aparecían abiertas después de haber sido cerradas. A veces encontraba luces encendidas en habitaciones vacías. En una ocasión subí hasta una pequeña biblioteca privada para devolver unos documentos y encontré una silla colocada frente a una ventana. Lo raro era que nadie tenía permitido entrar allí excepto el supervisor y yo. Pensé que simplemente alguien había olvidado devolverla a su lugar. Un día durante el almuerzo, escuché a 2 guías hablar sobre una mujer que varios visitantes afirmaban haber visto en una de las torres superiores. Uno de ellos estaba contando la historia entre risas porque un turista había insistido en que la mujer había estado observándolo desde una ventana durante casi 10 minutos. Según el visitante, llevaba un vestido gris antiguo y no se movió en ningún momento. Cuando preguntó por ella en recepción, el personal le explicó que aquella torre estaba cerrada y que nadie podía haber estado allí. Todos parecían tomárselo como una anécdota habitual. Cuando pregunté si era algo frecuente, una de las guías simplemente respondió que ocurría varias veces al año y que siempre se trataba de la misma descripción. Una mujer de gris mirando por una ventana. Pensé que era una de esas leyendas locales que terminan formando parte de la experiencia turística. La primera vez que sentí una incomodidad real fue aproximadamente un mes después de empezar a trabajar allí. Aquella tarde me había quedado más tiempo de lo habitual, porque necesitaba terminar de fotografiar una colección de cartas del siglo XVIII. Cuando finalmente terminé, el castillo ya estaba prácticamente vacío. Recuerdo que estaba guardando mi equipo cuando escuché pasos en el piso superior. No eran crujidos ni ruidos de tuberías. Eran pasos claros, lentos, como si alguien estuviera caminando de un lado a otro. Pensé que alguno de los empleados seguía arriba, así que subí para avisarle de que iba a cerrar. Cuando llegué al corredor superior, no encontré a nadie. Revisé todas las habitaciones abiertas y tampoco vi nada extraño. Mientras volvía a bajar las escaleras, escuché los mismos pasos otra vez. Esta vez provenían de un nivel todavía más alto, cerca de la torre cerrada al público. Me quedé escuchando durante unos segundos. Los pasos continuaron durante un momento y luego simplemente se detuvieron. Lo comenté al día siguiente esperando alguna explicación lógica. El supervisor me escuchó en silencio y después me preguntó si los sonidos venían de la torre norte. Cuando respondí que sí, se limitó a encogerse de hombros y decir que el edificio era antiguo
y producía ruidos constantemente. La respuesta me pareció extraña porque era evidente que sabía exactamente de qué zona estaba hablando. Durante las semanas siguientes, seguí escuchando aquellos pasos de forma ocasional. Siempre ocurrían después del cierre. Siempre parecían provenir de la misma parte del castillo. Y siempre desaparecían cuando intentaba acercarme. Todo habría terminado ahí si no hubiera encontrado un conjunto de documentos antiguos mientras revisaba los archivos. Aquello ocurrió por pura casualidad. Estaba clasificando registros históricos relacionados con restauraciones realizadas durante el siglo XIX, cuando encontré varias cartas escritas por distintos administradores del castillo a lo largo de los años. Lo curioso era que varias mencionaban incidentes similares. No hablaban de fantasmas ni apariciones. Hablaban de personas que afirmaban haber visto a una mujer desconocida dentro del edificio. Una carta de 1847 describía a un jardinero que siguió a una mujer vestida de gris hasta una escalera secundaria antes de perderla de vista. Otra mencionaba a un visitante que juró haber hablado con una residente del castillo que en realidad no existía. Lo que me llamó la atención fue que las descripciones eran increíblemente consistentes. Siempre una mujer, siempre ropa gris, siempre observando desde cierta distancia. Durante varios días me obsesioné un poco con el tema. Seguí buscando referencias y encontré algo todavía más raro. Había registros de 3 desapariciones ocurridas en distintos periodos históricos, relacionadas con empleados del castillo. Ninguna estaba oficialmente conectada con la supuesta mujer de gris, pero en 2 de los casos existían testimonios que la mencionaban poco antes de que las personas desaparecieran. No estoy diciendo que hubiera una conexión real. Probablemente no la había, pero era suficiente para despertar mi curiosidad. La noche que cambió todo ocurrió a finales de agosto. Había llovido durante casi todo el día y el castillo estaba especialmente vacío. Los turistas habían abandonado el lugar temprano y el personal se marchó poco después. Yo me quedé terminando unas tareas pendientes porque, al día siguiente, debía entregar varios documentos digitalizados. Eran cerca de las 9 cuando finalmente apagué el ordenador y comencé la ronda de cierre. Recuerdo perfectamente el silencio. Los castillos antiguos tienen una acústica extraña cuando están vacíos. Cada paso parece resonar mucho más de lo normal. Mientras revisaba uno de los corredores principales, levanté la vista y vi a alguien al final del pasillo. Era una mujer. Estaba inmóvil, a unos 30 metros de distancia. Llevaba algo gris. Mi primera reacción fue pensar que se trataba de una visitante que había permanecido dentro después del cierre. No sentí miedo, solo molestia porque significaba retrasar mi salida. Empecé a caminar hacia ella mientras le decía que el castillo estaba cerrado. No respondió, tampoco se movió. Cuando me encontraba aproximadamente a la mitad del corredor, la mujer giró tranquilamente hacia una esquina y desapareció de mi vista. Aceleré el paso para alcanzarla. Al llegar a la esquina no había nadie. El corredor continuaba recto durante varios metros y terminaba en una pared. No existían puertas abiertas, no había escaleras, no había ninguna forma razonable de que alguien hubiera desaparecido tan rápido. Por primera vez desde que empecé a trabajar allí sentí miedo, no un susto repentino, un miedo lento, la sensación de que algo no encajaba. Recuerdo quedarme quieto durante varios segundos intentando convencerme de que simplemente había cometido algún error. Entonces escuché los pasos. Arriba, justo sobre mí, lentos, deliberados, como si alguien estuviera caminando por la torre cerrada. No sé por qué decidí subir. Todavía me hago esa pregunta. Supongo que parte de mí seguía convencida de que existía una explicación lógica. Tomé una linterna y avancé hacia la escalera que conducía a la torre norte. La puerta de acceso estaba cerrada con llave, igual que siempre. Sin embargo, cuando acerqué la mano al pomo descubrí que estaba abierta. Sentí un escalofrío inmediato. Aquella puerta nunca estaba abierta. Nunca.
Subí los escalones lentamente. El polvo acumulado indicaba que nadie había pasado por allí en bastante tiempo. La torre era más estrecha de lo que recordaba. El aire estaba frío y olía a piedra húmeda. Mientras ascendía, seguía escuchando pasos por encima de mí. Cada vez parecían más cercanos. Finalmente llegué al último nivel. Había una sola habitación, vacía, o eso pensé al principio. Cuando enfoqué con la linterna hacia una de las paredes, descubrí algo extraño. Detrás de una estantería antigua había una abertura. No aparecía en ninguno de los planos modernos que había visto. Parecía un pequeño pasadizo oculto dentro del muro. El corazón me estaba golpeando tan fuerte que podía escucharlo. Aparté la estantería apenas lo suficiente para pasar y avancé unos metros por el espacio estrecho. El pasadizo terminaba en una pequeña cámara de piedra. Allí encontré algo que todavía me cuesta explicar. Había objetos, muchos objetos, zapatos antiguos, botones, joyas, herramientas oxidadas y fotografías relativamente modernas. Decenas de ellas, todas cubiertas de polvo, como si alguien hubiera estado reuniendo cosas allí durante generaciones. Mientras intentaba entender qué estaba viendo, escuché un ruido detrás de mí. Un paso, luego otro. Me giré inmediatamente. La entrada al pasadizo estaba vacía, pero algo bloqueaba parte de la luz proveniente de la habitación exterior, como si alguien estuviera de pie observándome desde el otro lado. No pude distinguir un rostro, solo una silueta, alta, inmóvil, esperando. No recuerdo cuánto tiempo permanecimos así. Quizás unos segundos, quizás más. Lo único que sé es que de pronto sentí una necesidad irracional de no acercarme. Cada instinto me decía que debía salir de allí inmediatamente. Así que lo hice. Corrí, empujé la estantería, bajé las escaleras, atravesé el castillo prácticamente sin mirar atrás. Cuando llegué al aparcamiento me di cuenta de que estaba empapado de sudor. Renuncié 2 semanas después. Nunca conté la historia completa al personal. Solo dije que había recibido otra oferta de trabajo. Antes de marcharme, pregunté discretamente por la Torre Norte. Una empleada que llevaba décadas trabajando allí me respondió algo que todavía recuerdo palabra por palabra. Me dijo que durante generaciones existió una vieja historia local sobre personas que desaparecían después de seguir a alguien dentro del castillo. No un fantasma, no una aparición. Alguien que parecía completamente real. Alguien que siempre estaba observando desde la distancia. Cuando le pregunté quién era esa persona, simplemente negó con la cabeza y dijo que las historias nunca se ponían de acuerdo. Algunos hablaban de una mujer, otros de un hombre. Algunos incluso aseguraban que cambiaba de apariencia según quien la viera. Lo único constante era que siempre conseguía que alguien la siguiera. Y según ella, eso era exactamente lo que había intentado hacer conmigo aquella noche. Si alguna vez han visto fotografías de los Highlands escoceses, probablemente piensen que es uno de los lugares más hermosos del mundo, y honestamente lo es. El problema es que las fotografías siempre muestran las montañas, los lagos y los paisajes cuando hace buen tiempo. Lo que no muestran es lo vacíos que pueden llegar a sentirse algunos lugares cuando uno se aleja de las carreteras principales. Esto me ocurrió en octubre de 2021, cuando estaba pasando unas semanas recorriendo Escocia con una cámara y una tienda de campaña. No era ningún aventurero profesional ni nada parecido. Simplemente llevaba varios años haciendo fotografía de naturaleza como afición y había ahorrado algo de dinero para tomarme unas vacaciones largas antes de empezar un nuevo trabajo. Había visitado ya varios castillos, algunos pueblos pequeños y parte de la costa oeste, pero el lugar que más ganas tenía de conocer era Rannoch Moor, una enorme extensión de páramos y terreno abierto que ocupa kilómetros y kilómetros de las Highlands. Había visto fotografías increíbles del lugar,
especialmente al amanecer cuando la niebla cubre el suelo. Así que decidí pasar una noche allí para intentar conseguir algunas imágenes. La tarde en que llegué, el tiempo era bastante bueno para los estándares escoceses. Estaba nublado, hacía frío y soplaba algo de viento, pero nada fuera de lo normal. Aparqué cerca de una carretera secundaria y caminé durante casi una hora hasta encontrar una zona relativamente seca donde montar la tienda. Recuerdo pensar que nunca había estado en un lugar tan silencioso. No era el tipo de silencio que uno encuentra en una habitación vacía. Era algo diferente. Había viento, sí, pero aparte de eso prácticamente no escuchaba nada. No había coches, no había casas, no había aviones. Tampoco veía ninguna señal de otras personas. Era una sensación extraña porque incluso cuando uno está en medio de la naturaleza, suele haber algún sonido de fondo. Allí no. Era como si el mundo terminara a pocos kilómetros en cualquier dirección. Pasé la tarde tomando fotografías y todo fue perfectamente normal, hasta aproximadamente una hora antes del atardecer. Me encontraba junto a una pequeña zona pantanosa intentando fotografiar algunas aves cuando vi algo moviéndose a lo lejos. Al principio no le presté demasiada atención porque asumí que sería un ciervo. Había visto varios durante el viaje y era normal encontrarlos en esa región. Sin embargo, después de observarlo unos segundos me di cuenta de que no se movía como un ciervo. La figura avanzaba muy cerca del suelo y parecía desplazarse en línea recta. Estaba demasiado lejos para distinguir detalles, así que levanté la cámara y utilicé el zoom. Lo que vi no me ayudó demasiado. Parecía algún tipo de animal cuadrúpedo, pero la distancia, la niebla y la luz hacían imposible identificarlo correctamente. Recuerdo pensar que tal vez fuera un perro perteneciente a algún excursionista. Lo raro era que no había nadie más alrededor. Seguí observándolo durante unos minutos mientras terminaba de tomar fotografías y eventualmente dejé de prestarle atención. El animal continuó moviéndose lentamente hasta desaparecer detrás de una elevación del terreno. No pensé más en ello, hasta que regresé a mi campamento poco después del anochecer. Había encendido un pequeño hornillo para preparar algo de comida cuando noté que el lugar donde había visto al animal se encontraba perfectamente visible desde mi posición. No sé por qué miré en esa dirección. Probablemente simple curiosidad. Lo que sí recuerdo es que el animal estaba allí otra vez. Exactamente en la misma zona. Parecía inmóvil, observando. No me preocupó demasiado porque seguía estando bastante lejos, pero sí me llamó la atención que llevara allí tanto tiempo. Comí, revisé algunas fotografías y eventualmente me metí en la tienda. Durante la noche me desperté varias veces debido al viento. En una de esas ocasiones escuché algo que sonó como un ladrido muy distante. No fue un sonido particularmente fuerte, pero destacó porque llevaba horas sin escuchar absolutamente nada. Permanecí atento durante unos segundos esperando oírlo nuevamente. Finalmente escuché otro ladrido. Luego un tercero. No sonaba como ningún perro doméstico que hubiera escuchado antes. Era más grave, más profundo, como si proviniera de un animal mucho más grande. Eventualmente el sonido desapareció y volví a quedarme dormido. A la mañana siguiente me desperté poco antes del amanecer para tomar fotografías. El aire estaba cubierto por una niebla espesa que apenas permitía ver unos 50 metros en algunas direcciones. Mientras preparaba el equipo, escuché algo moviéndose cerca de la tienda. No pensé en nada extraño. Supuse que sería algún ave o algún animal pequeño. Sin embargo, cuando salí para comprobarlo, encontré huellas en el terreno húmedo. Eran huellas de perro, o al menos parecían serlo. Lo que me inquietó fue el tamaño. No soy experto en rastros animales, pero he tenido perros grandes toda mi vida, y aquellas marcas eran considerablemente mayores que las de cualquier perro que hubiera visto. Además, rodeaban completamente la tienda, como si algo hubiera estado caminando alrededor de ella durante la noche. Intenté convencerme de que pertenecían a algún perro de trabajo o a algún animal que simplemente había pasado por allí.
Seguí con mis fotografías y traté de olvidarlo. El problema fue que comencé a notar algo raro durante el resto del día. Varias veces tuve la sensación de estar siendo observado. Sé que suena ridículo porque estaba completamente solo en medio de kilómetros de terreno abierto, pero era una sensación constante. En más de una ocasión giré la cabeza convencido de que iba a encontrar a alguien detrás de mí. Nunca había nadie. Sin embargo, alrededor del mediodía, volví a ver al animal. Esta vez estaba mucho más cerca, tal vez a 200 metros, y nuevamente parecía inmóvil, observándome. Recuerdo sentir un escalofrío bastante irracional. No porque pensara que fuera peligroso, sino porque me di cuenta de algo extraño. No lo había visto acercarse. El terreno era prácticamente abierto en todas direcciones. Debería haberlo visto caminar hasta esa posición. Sin embargo, simplemente estaba allí. Levanté la cámara y utilicé el zoom al máximo. Lo que apareció en la pantalla todavía me incomoda cuando lo recuerdo. Seguía pareciendo un perro, o algo parecido a un perro, pero era enorme, mucho más grande que cualquier perro normal. Además, había algo raro en sus proporciones. Las patas parecían demasiado largas. El cuello parecía demasiado grueso. La cabeza resultaba extrañamente grande. Antes de que pudiera observar mejor, la figura giró lentamente y desapareció entre la niebla. Aquella tarde decidí regresar al coche antes de lo planeado. No porque estuviera asustado exactamente, más bien porque la experiencia había dejado de ser agradable. Mientras caminaba de regreso, seguí mirando por encima del hombro con frecuencia. Nunca veía nada. Sin embargo, aproximadamente a media hora de la carretera escuché un ladrido detrás de mí, mucho más cerca que durante la noche anterior. Me giré inmediatamente. No había nada. Seguí caminando. Escuché otro, y después otro, cada vez más cerca. No corrí. Todavía no estaba realmente asustado, pero sí aceleré el paso. Los sonidos continuaron durante varios minutos. Lo extraño era que parecían desplazarse sin una dirección clara. A veces provenían de mi izquierda, otras veces de mi derecha, como si algo estuviera moviéndose alrededor de mí mientras permanecía oculto por la niebla. Cuando finalmente vi la carretera, sentí un alivio enorme. Ya podía distinguir mi coche a lo lejos. Fue entonces cuando escuché un último ladrido, muy cerca, quizás a menos de 50 metros. Giré la cabeza y por primera vez vi claramente al animal. Estaba parado sobre una pequeña elevación. Era negro, enorme, mucho más grande de lo que había imaginado. Y aunque sé que esto suena absurdo, estoy convencido de que sus ojos reflejaban la luz incluso a plena luz del día. Nos quedamos observándonos durante varios segundos. Luego la niebla pasó entre nosotros, y cuando volvió a despejarse, ya no estaba. Meses después conté la historia a un anciano que conocí en un pub cerca de Fort William. Pensé que se reiría, o que me diría que había visto algún perro salvaje. En cambio, me preguntó exactamente dónde había ocurrido. Cuando se lo dije, permaneció callado unos segundos, y luego mencionó algo llamado Cu-Sit, una criatura del folclore gaélico, descrita como un enorme perro que aparece en zonas remotas de las Highlands. Según las historias antiguas, escuchar sus ladridos era una señal de mala suerte. Yo no creo en leyendas ni en monstruos. Probablemente vi algún animal perfectamente normal y mi imaginación hizo el resto. Pero todavía conservo una de las fotografías tomadas aquel día. No se distingue gran cosa debido a la distancia y la niebla. Sin embargo, cada vez que la observo me hago la misma pregunta. Si aquello era simplemente un perro, ¿por qué nunca conseguí encontrar una raza que se pareciera a él? Esto pasó en noviembre de 2022. Mi nombre es Diego y en ese entonces estaba haciendo un viaje mochilero por el norte de Escocia. Siempre me ha gustado el senderismo
y si conocen la zona de Inverness, sabrán que está rodeada de bosques que parecen sacados de un cuento. Uno de los lugares que quería visitar era Craig Fadry, una colina boscosa que tiene restos de un antiguo fuerte pictor. Los folletos turísticos te lo pintan como un paseo tranquilo de un par de horas, ideal para caminar entre pinos gigantes y desconectarse. El problema es que yo cometí el error de calcular mal el tiempo. Empecé la caminata ya entrada la tarde, pensando que el circuito era más corto. En las Highlands, en pleno otoño, el sol se oculta temprano y cuando te quieres dar cuenta, las copas de los árboles tapan la poca luz que queda, dejándote a oscuras en cuestión de minutos. Para cuando me di cuenta de que me había desviado del sendero principal, ya era casi de noche. El suelo estaba cubierto de una alfombra densa de hojas secas y helechos marchitos que hacían que todo se viera exactamente igual. Saqué el teléfono para revisar el mapa, pero no tenía señal. Típico. Decidí no entrar en pánico. Encendí la linterna del celular y empecé a caminar en la dirección que creía que estaba el estacionamiento. Habré caminado unos 20 minutos en un silencio absoluto. El bosque en esa zona es extrañamente callado por las noches. No hay ruido de autos, no hay viento, solo el crujido de tus propias pisadas. Entonces, escuché un sollozo. Me detuve en seco. Apagué la linterna del teléfono por instinto, no sé por qué, y agudicé el oído. A unos 30 metros a mi izquierda, entre la silueta de unos pinos caídos, se escuchaba el llanto bajito de una mujer. Era un sonido constante, como el de alguien que está completamente agotado y asustado. Pensé que a otra persona le había pasado lo mismo que a mí, y se había perdido. Volví a encender la luz y caminé hacia donde venía el ruido, esquivando las ramas bajas. «Hola, ¿estás bien?», pregunté en inglés. El llanto se detuvo de inmediato. Pasaron unos segundos y vi una figura levantarse lentamente detrás de un tronco caído. Era una mujer. Llevaba un vestido largo, de un color verde oscuro que casi la hacía camuflarse con la vegetación. Tenía el cabello largo, oscuro y enredado con hojas y tierra. Estaba de espaldas a mí, con los hombros encogidos. «Me perdí», dijo. Su voz sonaba rara. No era el típico acento escocés cerrado, sino un tono extrañamente plano, monótono, como si estuviera repitiendo una frase que había memorizado pero sin meterle ninguna emoción. «No encuentro el camino de regreso». «Yo tampoco», le dije, intentando sonar amable para tranquilizarla. «Pero si caminamos hacia el sur deberíamos encontrar la carretera. Ven con la luz de mi teléfono». Ella no se dio la vuelta de inmediato. Empezó a caminar hacia mí, pero todavía de espaldas, dando pasos cortos hacia atrás. Ese detalle me pareció muy extraño, pero pensé que tal vez estaba en shock o herida. Sin embargo, a medida que se acercaba a la zona iluminada por la linterna de mi celular, noté algo que me heló la sangre. Bajo el dobladillo del vestido verde no había zapatos. Tampoco había pies humanos. Lo que sobresalía eran unas extremidades delgadas, cubiertas de un pelaje ralo y oscuro, que terminaban en pezuñas partidas, como las de un ciervo o una cabra. Me quedé congelado. La mente te juega malas pasadas en la oscuridad. Intenté convencerme de que era un efecto de las sombras, o que el vestido largo se arrastraba de una forma extraña sobre las hojas secas. Pero entonces, ella se dio la vuelta. No tenía un rostro normal. La estructura de la cara era demasiado alargada, los pómulos extremadamente altos, y la piel tenía un tono amarillento, casi como el pergamino viejo. No tenía cejas. Sus ojos eran completamente redondos, grandes y de un color amarillo brillante, con la pupila rasgada verticalmente. Lo peor fue su boca, una ranura demasiado ancha que se curvaba en una sonrisa fija, enseñando unos dientes que no eran humanos, sino una hilera de placas óseas afiladas. Al verme la cara de terror, la criatura dejó de fingir el llanto. Emitió un sonido que me hizo vibrar los dientes, un chasquido agudo, metálico, seguido de un siseo que sonaba como una serpiente enojada.
Di un salto hacia atrás, tropezando con una raíz, y salí corriendo en la dirección opuesta. A diferencia de las historias donde los monstruos corren a cuatro patas, esta cosa me seguía erguida. Escuchaba el golpe seco y rítmico de sus pezuñas impactando contra la tierra y los troncos caídos. Clac, 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 clac. Se movía con una velocidad ridícula, saltando por encima de los arbustos con una agilidad que ningún ser humano podría tener. El pánico me dio una fuerza que no sabía que tenía. Corría sin mirar el suelo, rasgándome la campera y la cara con las ramas de los pinos. Miré un segundo hacia atrás, sobre mi hombro, y la vi. Venía flotando prácticamente entre los árboles, el vestido verde flotando a su alrededor, con los brazos estirados hacia mí. Sus dedos eran larguísimos y terminaban en uñas negras que parecían anzuelos. De repente, el terreno empezó a bajar de golpe. Perdí el equilibrio y rodé por una pendiente empinada, golpeándome contra las piedras y el barro hasta que caí en una zanja profunda, cubierta de helechos secos y ramas muertas. El golpe me sacó todo el aire de los pulmones. El teléfono salió volando y la pantalla se rompió, dejándome en una oscuridad casi total, salvo por el brillo tenue de la luna que se filtraba entre las nubes. Me quedé completamente inmóvil en el fondo de la zanja, aguantando la respiración, con el corazón latiéndome en las orejas tan fuerte que pensé que me iba a delatar. Arriba, en el borde de la pendiente, el sonido de las pezuñas se detuvo. Escuché cómo se movía de un lado a otro, olfateando el aire. Emitía unos ruidos cortos, como respiraciones nasales profundas. Estaba buscándome. Pasaron 2 minutos que me parecieron 2 horas. De repente, la criatura imitó una voz, pero esta vez no era la voz de la mujer. «Hola, ¿estás bien?». Era mi propia voz. Había replicado exactamente la misma frase que yo le había dicho unos minutos antes, con el mismo tono de preocupación, pero sonaba distorsionada, como una grabación vieja pasando a baja velocidad. Escucharme a mí mismo siendo usado como carnada por esa cosa en medio del bosque fue la sensación más horrorosa de mi vida. La criatura repitió la frase 2 veces más, alejándose lentamente hacia el norte, probablemente pensando que yo había seguido corriendo en esa dirección. Me quedé metido en esa zanja, congelado por el frío y el miedo, durante lo que parecieron siglos. No me atreví a mover un solo músculo hasta que empecé a ver los primeros tonos grises del amanecer entre los árboles. Solo entonces, con el cuerpo entumecido y temblando, salí de la zanja y caminé en línea recta hasta que choqué con la valla de una propiedad privada y eventualmente encontré la carretera. Cuando llegué al hostal en Inverness, el dueño me vio el estado de la ropa, las raspaduras en la cara, y me preguntó si me había atacado un perro o un tejón. No le dije la verdad. Nadie te cree algo así. Pero esa misma tarde, mientras tomaba un café en un local del centro, me puse a charlar con un hombre mayor que vendía libros antiguos de historia local. Le pregunté, como quien no quiere la cosa, si los antiguos mitos de las Baobhansit, las mujeres de verde que cazaban senderistas en los bosques, tenían alguna base real en Craig Fadrig. El viejo se me quedó mirando fijamente por encima de sus anteojos, se acomodó la chaqueta y me dijo una frase que nunca voy a olvidar. «Muchacho, los antiguos pictos no construían fuertes de piedra en las colinas para protegerse de otros clanes. Los construían para tener un lugar donde pasar la noche donde las cosas del bosque no pudieran alcanzarlos. Ellas siguen ahí. Solo que ahora tienen más terreno para esconderse». Dejé Escocia 2 días después. Han pasado 4 años y no he vuelto a pisar un bosque de noche. Si alguna vez caminan por las Highlands y escuchan a alguien llorar o llamarlos desde la espesura de los árboles, no contesten y sobre todo, miren hacia el suelo antes de acercarse. Sé que la mayoría de la gente que viaja a Escocia va buscando los paisajes de postal, los recorridos en destilerías de whisky
Y las fotos en el castillo de Edimburgo. Yo también iba con esa idea en el otoño de 2021. Me llamo Martín, y en ese entonces estaba pasando por una racha bastante mala tras divorciarme. Decidí agarrar mis ahorros, alquilar un auto pequeño y perderme por las carreteras del norte, manejando sin un rumbo fijo, durmiendo en hostales de carretera. A mediados de octubre llegué a Aberdeenshire, en la costa noreste. Era un día de esos donde el cielo es de un gris tan denso que parece que se te va a caer encima, y una llovizna constante y helada te cala hasta los huesos. Alguien en un pub en Aberdeen me había hablado de las ruinas del castillo de Slains. No el nuevo, sino las ruinas del viejo castillo que están prácticamente colgadas sobre unos acantilados que dan al Mar del Norte. Me dijeron que el lugar solía estar completamente vacío a esas alturas del año. Y tenían razón. Cuando estacioné el auto en el pequeño camino de tierra, no había nadie más, ni un solo turista. Solo el sonido del viento golpeando contra el metal del coche y el rugido del mar allá abajo. Las ruinas son imponentes, no lo voy a negar. Quedan un montón de paredes de piedra semidestruidas, pasillos sin techo donde la hierba ha crecido entre las grietas, y ventanas que ahora solo enmarcan el vacío del océano. Al principio, la sensación era increíble. Una soledad absoluta, de esa que te hace sentir muy pequeño. Estuve caminando por lo que quedaba del gran salón, tomando algunas fotos con el teléfono, disfrutando del silencio. Bueno, en realidad no era un silencio total. El viento en esa zona de Escocia hace un ruido muy raro cuando pasa a través de las piedras talladas. Produce una especie de silbido constante, como si el castillo estuviera respirando. Pasé unas 2 horas explorando. El problema con Escocia en octubre es que la luz del día se te escapa sin que te des cuenta. Para las 4:30 de la tarde, el cielo ya se estaba poniendo oscuro, de un tono azul oscuro casi negro, y la niebla empezó a subir desde los acantilados. Decidí que ya era hora de volver al auto y buscar algún bed y breakfast antes de que la visibilidad se pusiera peor. Estaba cruzando lo que parecía haber sido un patio interno para ir hacia la salida principal, cuando el viento se detuvo. Así, de golpe. Los que viven cerca del mar saben que cuando el viento se corta de golpe, el silencio que queda es casi ensordecedor. Ya no escuchaba las olas, ni las gaviotas. Nada. Me detuve en seco en medio del patio, y ahí fue cuando lo escuché. Fue un chasquido, como el sonido de una piedra golpeando contra otra piedra, justo detrás de mí. Me di la vuelta rápido, pensando que tal vez un trozo de mampostería se había desprendido por la humedad, pero no vi nada tirado en el suelo. Lo que sí vi fue una de las aberturas de las antiguas bodegas subterráneas. Era una entrada en arco, con unos escalones de piedra cubiertos de musgo que se hundían directamente en la oscuridad del subsuelo del castillo. Me quedé mirando fijamente esa entrada. Sé que suena a cliché de película de terror, pero les juro que sentí una presión horrible en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto más pesado. Me autoconvencí de que era mi imaginación, una mala pasada de la baja presión atmosférica, y di un paso atrás para irme. En ese mismo instante, desde la oscuridad de esos escalones, subió un sonido. No fue un grito, ni un lamento. Fue una respiración, pero una respiración rota, muy húmeda. Imaginen a alguien intentando tomar aire con los pulmones llenos de agua. Un sonido de gorgoteo que subía por el hueco de la escalera. «Hola», dije. Mi voz sonó ridícula, pequeña y temblorosa. Pensé que tal vez algún vagabundo se estaba refugiando del frío ahí abajo, o algún otro turista se había caído y estaba herido. Nadie respondió, pero el gorgoteo se detuvo. Di otro paso hacia atrás, sin quitar los ojos de la oscuridad del arco. Mi auto estaba a unos 200 metros, pasando los muros principales. Solo tenía que darme la vuelta y caminar rápido. Pero mi cuerpo no reaccionaba bien. Tenía esa adrenalina fría que te congela las piernas. Entonces,
Algo empezó a asomarse desde el piso de la bodega, subiendo los escalones muy despacio. Al principio pensé que era un animal, un perro grande o tal vez un ciervo que se había metido ahí abajo y estaba herido. Pero la forma en que se movía no era natural. No caminaba a cuatro patas como un cuadrúpedo normal, se arrastraba. Apoyaba las palmas de las manos en las piedras del suelo, pero los codos le quedaban apuntando hacia arriba, doblados de una forma que parecía que los huesos se le iban a romper en cualquier momento. Cuando la luz mortecina de la tarde le dio en la parte superior del cuerpo, se me cortó la respiración. No tenía pelo. La piel era de un color grisáceo y brillante, como la piel de una foca o de un pez que lleva horas muerto en la orilla, completamente empapada. El torso era extremadamente delgado. Se le notaban todas las costillas, pero las extremidades eran larguísimas, desproporcionadas. Pero lo peor, lo que todavía me hace despertar sudando por las noches, fue la cabeza. No tenía orejas, solo 2 agujeros a los lados del cráneo. Tampoco tenía una nariz real, solo 2 ranuras verticales por donde salía ese vaho blanco y húmedo. Y los ojos no eran humanos. Eran enormes, completamente negros, redondos y saltones, idénticos a los de un animal marino de las profundidades. La boca la tenía entreabierta. No tenía dientes humanos. Eran hileras de puntas finas y transparentes, como agujas de hielo, y de las comisuras le chorreaba un líquido espeso, oscuro, que caía sobre la piedra del piso. Esa cosa se me quedó mirando fijamente. No hizo ningún ruido, no intentó atacarme de inmediato. Solo se quedó ahí, a mitad de la escalera, balanceando la cabeza de un lado a otro con un movimiento rítmico, mecánico, como si estuviera tratando de entender qué era lo que tenía enfrente. El pánico real es raro. Uno piensa que va a gritar o a salir corriendo como loco, pero en ese segundo yo me quedé petrificado. Sentí que si hacía el más mínimo ruido, esa cosa se me iba a echar encima en un parpadeo. El olor que empezó a llegarme desde la entrada de la bodega era insoportable. Una mezcla de agua estancada, algas podridas y algo más. Algo dulce, como carne descompuesta. La criatura estiró uno de sus brazos largos hacia el escalón superior. Las uñas eran oscuras, gruesas, casi como garras. Al apoyar la mano, sus articulaciones hicieron un crujido seco, como el de una rama rompiéndose. Ese maldito crujido fue lo que me sacó del trance. Me di la vuelta y corrí. Les juro que nunca en mi vida me había movido tan rápido. No miré atrás ni una sola vez. Tropecé 2 veces con las piedras sueltas del patio, raspándome las manos y las rodillas, pero ni siquiera sentí el dolor. Escuchaba detrás de mí, a una distancia que me pareció peligrosamente corta, un sonido espantoso, el de una carne húmeda y pesada, arrastrándose a toda velocidad por la hierba, acompañado por ese gorgoteo neumático de su respiración. Llegué al coche, abrí la puerta de un manotazo, me metí y trabé los seguros de inmediato. Mis manos temblaban tanto que tiré las llaves al suelo del auto 2 veces antes de poder meterlas en la ranura del encendido. Cuando el motor arrancó y las luces delanteras se encendieron, iluminaron la entrada del sendero que salía del castillo. Ahí estaba, a unos 10 metros del auto, agachado entre los matorrales de espinos. Bajo la luz de los faros, su piel gris se veía aún más enferma. Tenía el cuerpo pegado al suelo, pero el cuello lo tenía estirado hacia arriba, mirándome a través del parabrisas con esos ojos negros que reflejaban la luz de mi auto como los ojos de un gato en la carretera. Pasé la marcha atrás, aceleré a fondo haciendo chirriar las llantas en el barro, y salí de ahí de reversa hasta que llegué a la carretera pavimentada. No paré de manejar hasta que encontré una gasolinera iluminada a unos 40 kilómetros al sur. Me quedé dentro del auto, temblando, hasta que amaneció. Al día siguiente, ya un poco más calmado pero todavía paranoico, me puse a buscar en internet sobre mitos locales de la zona de Aberdeenshire. No encontré nada sobre monstruos de Hollywood, obviamente.
pero sí encontré viejas crónicas locales del siglo XVIII que hablaban de los Ich-Uisge, o los espíritus del agua que habitaban las cuevas marinas bajo los acantilados de Slains. Los viejos relatos decían que eran criaturas que podían tomar formas engañosas para atraer a la gente al agua, pero que su forma real era la de hombres deformes con piel de pez y ojos ciegos a la luz del sol, que subían a las ruinas cuando la niebla era lo suficientemente espesa como para cazar lo que encontraran. Sé lo que va a pensar la mayoría. Que la niebla me hizo ver visiones, que tal vez era un animal con sarna, o que el estrés del divorcio me causó un brote psicótico. Yo también intento decirme eso a mí mismo a veces. Pero sé lo que vi, y sé que lo que escuché arrastrarse detrás de mí en el patio del castillo no era una alucinación. Si alguna vez viajan al noreste de Escocia y deciden visitar las ruinas de Slains, hagan un favor. Vayan al mediodía, cuando el sol esté alto. Y si ven que la niebla empieza a subir desde el mar y el viento se detiene de golpe, no se queden a averiguar qué hay en las bodegas. Trabajé como guardia de seguridad durante casi 7 años, y la mayor parte de ese tiempo lo pasé haciendo turnos nocturnos. Si alguien aquí ha trabajado de noche, sabrá que el trabajo suele ser mucho menos emocionante de lo que la gente imagina. La mayoría de las veces, uno simplemente está sentado frente a una pantalla, observando cámaras, mientras intenta mantenerse despierto hasta que salga el sol. Antes de que alguien me pregunte, no, nunca vi fantasmas, no vi demonios, y tampoco tuve encuentros paranormales durante la inmensa mayoría de mi carrera. Por eso precisamente esta historia me sigue molestando tanto, porque ocurrió después de años de convencerme de que todas esas historias sobre edificios antiguos estaban exageradas. Esto sucedió en el invierno de 2018, mientras trabajaba en un castillo de las Highlands que permanecía abierto al público durante gran parte del año. Durante los meses fríos, el número de visitantes caía muchísimo, así que normalmente solo había 2 personas en el edificio durante la noche. Yo y otro guardia que recorría el perímetro exterior cada pocas horas. El castillo era enorme. Algunas secciones habían sido restauradas y modernizadas para recibir turistas, pero otras permanecían prácticamente intactas desde hacía siglos. Había corredores estrechos, habitaciones cerradas, escaleras de piedra desgastadas y varias torres que rara vez eran utilizadas por nadie. El sistema de cámaras cubría la mayoría de las áreas accesibles al público, aunque todavía existían rincones que quedaban fuera de la vigilancia, porque simplemente resultaba demasiado costoso instalar equipos modernos en ciertas partes del edificio. Mi turno comenzaba a las 10 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. Durante las primeras horas normalmente revisaba cámaras, completaba algunos informes y respondía a llamadas ocasionales de mantenimiento. Era un trabajo tranquilo. Recuerdo perfectamente la primera vez que vi al hombre. Eran aproximadamente las 2 de la mañana y estaba revisando una serie de cámaras interiores mientras bebía un café terrible de máquina. La imagen apareció solo durante unos segundos en una pantalla correspondiente a un corredor cercano a la torre oeste. Vi una figura caminando lentamente frente a la cámara antes de desaparecer por una esquina. Mi reacción inmediata fue asumir que algún visitante se había quedado encerrado accidentalmente después del cierre. No era algo común, pero tampoco imposible. Llamé por radio a mi compañero y le pedí que revisara la zona. 15 minutos después, respondió diciendo que no había encontrado absolutamente a nadie. Aquello no me pareció demasiado extraño hasta que revisé la grabación. Lo que me llamó la atención no fue la figura en sí, sino la forma en que se movía. La cámara mostraba un corredor de unos 20 metros de largo. Cualquier persona tardaría varios segundos en atravesarlo caminando. Sin embargo, el hombre aparecía en un extremo y llegaba al otro en menos de 2 segundos. No corría. No parecía moverse rápido. Simplemente avanzaba de una forma que resultaba difícil de explicar, como si faltaran fotogramas en la grabación. Revisé el sistema completo buscando algún fallo técnico, pero todo funcionaba correctamente.
Durante las semanas siguientes, la figura apareció varias veces más, siempre en cámaras distintas, siempre durante la madrugada y siempre cerca de la torre oeste. Algunas noches no ocurría nada, otras veces aparecía 2 o 3 veces en la misma jornada. Mi compañero nunca conseguía encontrar a nadie cuando iba a investigar. Eventualmente comenzamos a bromear con el tema. Lo llamábamos el turista perdido. Sin embargo, poco a poco empecé a notar ciertos detalles que hicieron desaparecer el sentido del humor. Nunca lográbamos ver su rostro. Nunca. Da igual la cámara o el ángulo. Siempre estaba demasiado oscuro, demasiado lejos o parcialmente oculto. Además, parecía vestir exactamente la misma ropa en todas las grabaciones. Un abrigo oscuro largo y algo parecido a un sombrero. Una noche decidí revisar imágenes antiguas por simple curiosidad. Quería saber cuándo había comenzado todo aquello. Encontré grabaciones de meses anteriores y descubrí algo que todavía me pone incómodo. El hombre aparecía mucho antes de que yo empezara a trabajar allí. Meses antes, quizás años. Cuanto más retrocedía en los archivos, más veces encontraba la misma figura. La ropa era la misma. La altura era la misma. Incluso la forma de caminar parecía idéntica. Aquello ya no tenía ningún sentido. Ninguna persona podía haber estado entrando al castillo durante años sin ser identificada. Poco después empecé a preguntar discretamente a otros empleados si conocían alguna historia relacionada con la Torre Oeste. La mayoría evitaba el tema o respondía con bromas. Sin embargo, una mujer que llevaba décadas trabajando allí me contó algo interesante. Según ella, existía una vieja leyenda sobre un hombre que aparecía ocasionalmente dentro del castillo después de una desaparición ocurrida a finales del siglo XIX. La historia decía que un trabajador había entrado en una zona restringida de la torre durante unas reparaciones y jamás había salido. Nunca encontraron el cuerpo. Nunca descubrieron qué había ocurrido. Con el tiempo comenzaron los rumores sobre una figura que aparecía observando desde ventanas o recorriendo corredores vacíos durante la noche. Yo escuché toda la historia con bastante escepticismo. Después de todo, ya conocía cómo funcionaban las leyendas locales. Todo cambió durante una tormenta particularmente fuerte en enero. El viento golpeaba las ventanas con tanta fuerza que parecía que alguien estuviera lanzando piedras contra el edificio. Mi compañero estaba ocupado revisando una alarma exterior cuando observé movimiento en una de las cámaras de la torre oeste. Allí estaba otra vez. El hombre. Esta vez permanecía completamente inmóvil en medio de una habitación vacía. No caminaba. No desaparecía. Solo estaba de pie, mirando directamente hacia la cámara. Recuerdo sentir un escalofrío inmediato porque era la primera vez que parecía consciente de estar siendo grabado. Observé la pantalla durante varios segundos, intentando distinguir algún detalle de su rostro. Fue entonces cuando la imagen comenzó a distorsionarse. No sé cómo describirlo correctamente. No parecía una interferencia normal. Era como si la figura estuviera demasiado cerca del objetivo, aunque físicamente se encontrara al otro extremo de la habitación. La imagen empezó a llenarse de ruido digital. Luego la pantalla quedó completamente negra durante unos segundos. Cuando regresó, la habitación estaba vacía. En ese momento escuché un sonido detrás de mí. 3 golpes, lentos, pesados, provenían del corredor exterior. Mi oficina se encontraba en una parte moderna del castillo. No había razón para que nadie estuviera allí a las 3 de la mañana. Pensando que mi compañero había regresado, abrí la puerta inmediatamente. No había nadie. El corredor estaba vacío. Pero los golpes continuaron, esta vez más lejos, como si alguien estuviera caminando por el pasillo. Seguí el sonido durante varios minutos atravesando distintas secciones del edificio. Siempre parecía provenir unos metros más adelante. Siempre fuera de mi vista. Finalmente me di cuenta de que me estaba dirigiendo hacia la torre oeste. Fue entonces cuando decidí detenerme. No sé por qué.
simplemente tuve una sensación horrible. La certeza absoluta de que si seguía avanzando, iba a encontrar algo que no quería ver. Regresé a la oficina y permanecí allí hasta el amanecer. Al día siguiente revisé todas las cámaras que cubrían mi recorrido. No aparecía nadie, ni delante, ni detrás de mí, ni en ningún corredor. Lo extraño fue que sí aparecía yo, solo, caminando por el castillo vacío mientras parecía seguir a alguien que las cámaras no podían captar. Unos meses después, dejé el trabajo por razones completamente ajenas a esta historia. Sin embargo, todavía mantengo contacto con uno de los empleados. Hace aproximadamente un año le pregunté si seguían viendo al hombre de la Torre Oeste en las grabaciones. Me respondió que sí. Según él, todavía aparece algunas noches. Siempre igual. Siempre cerca de la torre. Lo último que me dijo fue algo que todavía recuerdo. Al parecer, hace unos meses instalaron cámaras nuevas con mejor resolución esperando obtener finalmente una imagen clara del individuo. No funcionó, porque aunque ahora todo el castillo se ve en alta definición, el hombre sigue apareciendo borroso, como si la cámara fuera incapaz de enfocarlo. Y por alguna razón, cuanto más se acerca a una cámara, menos humano parece. Esto pasó en noviembre de 2018, en la zona de Glencoe. Si alguna vez han estado ahí, sabrán que es uno de los valles más impresionantes de Escocia, pero también uno de los más hostiles cuando entra el invierno. Mi nombre es Julián, soy fotógrafo de paisajes, y en ese entonces estaba obsesionado con capturar la atmósfera de los lagos de montaña, con la niebla baja. Quería hacer una serie de fotos de larga exposición, así que decidí acampar cerca de la orilla de Loch Actrioctan, un lago pequeño, oscuro y profundo que está encajonado entre montañas gigantescas de roca negra. Manejé hasta el valle, dejé mi camioneta en un apartadero de la carretera y caminé unas 2 millas con todo el equipo. Una tienda de campaña de alta montaña, provisiones para 4 días y mis cámaras. El primer día fue normal. El clima estaba horrible, con esa lluvia fina que los escoceses llaman drench, pero eso era exactamente lo que yo buscaba para mis fotos. El lago parecía un espejo de petróleo. El agua era tan oscura que no podías ver ni a 10 centímetros de la superficie. La primera noche la pasé sin problemas, aparte del frío. Pero todo cambió en la madrugada de la tercera noche. A eso de las 3 de la mañana me despertó un ruido. No era el viento, porque la tormenta se había calmado. Era un sonido de chapoteo en la orilla del lago, que estaba a solo unos 15 metros de mi tienda. Al principio pensé que sería un ciervo que bajaba a tomar agua. El ruido era pesado, sordo, plof, plof, plof. Pero luego el chapoteo cambió. Escuché el sonido de algo pesado saliendo del agua y arrastrándose sobre las piedras de la orilla. El suelo de esa zona es una mezcla de grava suelta y turba húmeda. Lo que sea que había salido del lago caminaba con un ritmo extraño. No eran 4 patas delgadas como las de un ciervo. Sonaba como si algo enorme y macizo estuviera plantando extremidades anchas en el barro. Chof, chof, chof. Me quedé completamente quieto dentro del saco de dormir. Saqué una linterna táctica pequeña que siempre llevo conmigo y apagué la luz de la pantalla del teléfono para que no brillara a través de la lona de la tienda. Los pasos se acercaron despacio. Se detuvieron a unos 3 metros de mi cabeza, justo del otro lado de la tela de la tienda de campaña. Ahí me llegó un olor espantoso. No era el olor a vegetación descompuesta típico de los lagos. Era un olor químico, rancio, como la grasa de un animal marino podrida, mezclada con azufre. Era tan fuerte que me dio náuseas, y tuve que taparme la boca con la manga de la campera para no vomitar. Entonces, escuché a la criatura respirar. No tenía pulmones normales. El sonido era un fuelle pesado, un soplido sibilante que expulsaba aire húmedo y helado. Sentí como la lona de la tienda se tensaba ligeramente cuando esa cosa se apoyó contra la estructura exterior.
estaba husmeando. Podía escuchar el roce de una piel húmeda y áspera, como lija o cuero viejo mojado, raspando contra el nylon de la tienda. Pasé los peores 10 minutos de mi vida. No me atrevía a respirar fuerte. Sabía que si hacía el menor ruido, lo que sea que estuviera ahí afuera, iba a rasgar la tienda como si fuera papel. Después de un rato que me pareció eterno, la criatura pareció perder el interés. Escuché cómo se alejaba lentamente hacia el lago, con ese caminar pesado y torpe en la tierra. Unos segundos después, se escuchó un chapoteo enorme, un golpe seco en el agua, y luego el silencio volvió a inundar el valle. No dormí nada esa noche. Me quedé con la linterna en la mano, apuntando a la entrada de la tienda hasta que amaneció. En cuanto salió la primera luz gris del día, abrí el cierre de la tienda con cuidado y salí. El suelo alrededor de mi campamento estaba destrozado. No había huellas de pezuñas ni de garras normales. Lo que había eran depresiones anchas y ovaladas en la turba, como si alguien hubiera estado arrastrando sacos de cemento mojados por el piso. El rastro venía directamente del lago y volvía a él. En el lugar donde la criatura se había apoyado contra mi tienda, había quedado una capa de un moco transparente, espeso y helado que olía a pescado podrido. Debería haber juntado mis cosas y haberme ido en ese mismo momento. Cualquiera con 2 dedos de frente lo habría hecho. Pero el orgullo, o la estupidez de no querer perder el trabajo de la semana, me hizo quedarme. Me convencí de que tal vez había sido una foca gris gigante que había subido por algún canal desde el mar, aunque Loch Actriochtan es de agua dulce y está tierra adentro, o tal vez un ejemplar enorme de nutria europea deformada por la luz de la noche. ¡Qué idiota fui! Limpié la tienda como pude, pasé el día haciendo fotos con los nervios de punta, y cometí el error de quedarme una noche más. Pensé que si volvía a pasar, simplemente me quedaría quieto otra vez. Esa cuarta noche, la tormenta volvió con fuerza. El viento aullaba entre las montañas de Glencoe y la lluvia golpeaba la tienda con una violencia tremenda. Eso me dio cierta tranquilidad, porque pensé que con ese clima ningún animal saldría del agua. Me equivoqué. A eso de las 2 de la mañana, en medio de un trueno, la estructura de la tienda sufrió un golpe brutal. Uno de los parantes de aluminio se dobló hacia adentro, casi golpeándome la cara. Algo enorme se había arrojado contra la tienda. Encendí la linterna preso del pánico. A través de la tela deformada por la presión externa, vi la silueta de lo que nos estaba atacando. No era una foca. No era nada conocido. La silueta recortada contra la linterna mostraba la forma de un cuello largo y grueso, coronado por una cabeza alargada, similar a la de un caballo grande, pero completamente deformada. No tenía orejas visibles. Lo que me aterrorizó fue que, a través de la lona translúcida, pude ver que la criatura estaba mordiendo la tela. Tenía unas mandíbulas anchas, llenas de dientes cortos y romboidales que crujían mientras intentaban desgarrar el nylon. La tela empezó a ceder. El olor a grasa podrida inundó el espacio cerrado. El instinto de supervivencia se me activó. Agarré el trípode de mi cámara, que es de fibra de carbono pesada, y con todas mis fuerzas, golpeé la zona de la tela donde estaba apoyada la cabeza de la criatura. El golpe sonó seco, como si hubiera pegado contra una llanta de camión maciza. La cosa emitió un chillido espantoso, un sonido agudo y estridente, parecido al relincho de un caballo sufriendo pero con un tono vibrante, casi ultrasónico, que me dolió en los oídos. La silueta retrocedió un par de metros. Aproveché ese segundo, agarré las llaves de la camioneta que tenía en el bolsillo, saqué mi navaja de supervivencia y corté la lona trasera de la tienda para salir por detrás. Salí directo a la tormenta, bajo una lluvia helada que me cegaba. Corrí por el terreno pantanoso tropezando en la oscuridad. Detrás de mí, escuché el estrépito de la tienda siendo destruida por completo. Miré atrás un segundo mientras encendía la linterna hacia el campamento. A la luz del haz de luz parpadeante,
Vi a la criatura. Era enorme, fácilmente del tamaño de un caballo percherón, pero su cuerpo era una masa grisácea, lisa y brillante, sin un solo pelo. Las patas eran cortas, anchas, y terminaban en una especie de membranas carnosas que se aplastaban contra el barro. El cuello largo se movía de forma sinuosa, como una serpiente, y la cabeza se giró hacia mí. Sus ojos reflejaron el color blanco de mi linterna. Eran dos esferas lechosas, sin pupilas, completamente ciegas a la luz, pero orientadas por el sonido de mis pisadas. Corrí las 2 millas más largas de mi vida por el sendero hacia la carretera. Escuchaba el golpe de esa masa de carne persiguiéndome entre los matorrales, pero la criatura era torpe en tierra firme fuera del barro. Cada vez que salía a una zona de roca sólida, se resbalaba y emitía ese relincho deforme de frustración. Llegué a la camioneta, subí, arranqué y encendí las luces altas. No había nada en la carretera. Dejé atrás Glencoe a toda velocidad, dejando mi tienda, mis cámaras de miles de dólares y toda mi ropa ahí tirada. No me importó. 2 días después, reporté la pérdida de mi equipo a la policía local en Fort William. Les dije que un ciervo macho agresivo había destrozado mi campamento. El oficial que me tomó la declaración, un tipo mayor con cara de haberlo visto todo, miró el mapa de donde había estado acampando. Se me quedó mirando un momento en silencio, dejó el bolígrafo sobre el escritorio y me dijo en voz baja: «Tuviste suerte, muchacho. Loch Actriochtan tiene túneles subterráneos que conectan con las fosas marinas del fondo del mar. Los viejos de la zona saben que de ahí no se saca agua para el ganado, y mucho menos se duerme en la orilla. Hay cosas en esas profundidades que llevan ahí desde antes de que los clanes tuvieran nombre, y no les gusta que les interrumpan la pesca». Nunca volví a Glencoe. Si alguna vez van por la carretera A82 y pasan junto a ese lago oscuro rodeado de montañas negras, miren bien el agua. Si ven que la superficie empieza a agitarse cuando no hay nada de viento, suban las ventanillas del auto y no se detengan por nada del mundo.